Hermanos, la enseñanza de hoy se llama amonestaciones contra las costumbres paganas, contra las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos o de los pueblos a donde nosotros vamos. Debemos saber que el Señor dio unas órdenes y que cuando uno desobedece las órdenes de Dios está pecando. Y cuando uno peca hay una expectativa de juicio sobre uno. Es decir, como uno quebranta la ley, entonces viene una expectativa de que cómo va a cobrar el Señor o cuándo, no lo sabemos. Entonces, debemos saber que el Señor prohibió dentro de los 10 mandamientos que se adorara ídolos, que se inclinara uno ante él, que les diera valor, y el Señor está indignado porque pues esto no se ha cumplido en la mayoría de los pueblos. Lo más indignante para el Señor es que siendo el Espíritu, siendo grande, habiendo creado todo el universo, las plantas, los animales, el ser humano, los paisajes, todo el mar, el hombre sea capaz de igualarlo con un animal, y menos con un animal que no tiene raciocinio, como una paloma o un cordero o una vaca que rumia. Entonces, quiero que ustedes analicen y se den cuenta de las cosas en los lugares donde hay idolatría, donde hay falsos dioses, donde colocan figuras de yeso, piedra, oro, plata, y dense cuenta que entre más idolatría tienen, más demonios tienen, más problemas tiene esa casa. Son los hogares donde el esposo no quiere llegar a su casa, y si llegase a entrar, allí viene problemas con la esposa, con los hijos, le viene una cantidad de problemas diciendo su hijo está mal en el colegio, su esposa lo va a dejar, no hay comida, llegaron los servicios públicos, no hay para qué pagarlo, llamaron de los bancos, nos están siguiendo, y esos hogares andan muy mal, y probablemente el hombre desesperado sale, se busca otra mujer, la mujer se busca otro hombre, el muchacho queda solo en la casa, entonces se va a las calles y a recibir los consejos de las calles, y entonces termina en vicios, termina en problemas, y terminan muertos algunos por algún lado, pero esto se debe a la idolatría. Démonos cuenta, por ejemplo, que en los vehículos, nosotros nos damos cuenta que, bueno, en el transporte terrestre aquí, donde hay vehículos que tienen muchísimos muñecos y todas las cosas, son carros que son desbaratados, arruinados. ¿Por qué? Porque están recibiendo la retribución del castigo por idolatrar, porque han colocado dioses a muñecos o a cosas que no son dioses. Bien, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Marcos 7, del 5 al 9, Nuevo Testamento. El Evangelio de San Marcos está después de Mateo. Marcos 7, de 5 al 9. Bien, debemos saber, hermanos, que en el Salmo 115, nosotros debemos saber que es un ídolo. Entonces dice que los ídolos, hablando físicamente, son todas las cosas creadas por la mano del hombre. Todos esos muñequitos que hacen tallados en madera, que hacen en oro, que hacen en plata, que hacen en yeso, todos son hechura de manos de hombres, generalmente hombres pecadores, como decía la hermana en el testimonio, son gente que está maldiciendo a la empresa donde trabajan, maldicen el trabajo que les tocó, maldicen a su esposa, maldicen a sus hijos, maldicen su vida, es una vida que lleva maldición, y ellos hacen esos muñecos y la gente los compra y los lleva para su casa y los adora, los coloca en sitios específicos y lugares y los adoran y los idolatran, y entonces eso trae maldición para los hogares. Entonces es una hechura que viene de maldición para adorarlo, y la gente recibe la retribución de su hechura. En el Salmo 115 dice que son figuras hechas de mano de hombre, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Y dice que semejantes sean a ellos, a los ídolos, los que los hacen y los que los idolatran. Es decir, los ídolos son unos muñecos que están muertos, ellos no responden, hay que pintarlos cada vez en cuando, hay que cambiarlos de sitio, y cuando uno los mueve están llenos de arañas o de cucarachas por ahí debajo, llenos de tierra. Si usted deja de limpiar muchos años se ennegrecen, y de todas maneras, ¿cómo puede un muñeco de esos
darle a usted una protección, darle una salvación. Entonces en el Salmo 15 nos habla qué son los ídolos, hablándolo físicamente. Espiritualmente es toda aquella cosa que nosotros ponemos primero antes que Dios. Por ejemplo, hay un culto, pero también hay una carrera de ciclismo y a mí me gusta mucho el ciclismo y yo me quedo y no voy al culto, no voy a buscar de Dios. O no solamente en un día específico, sino en cualquier día. Uno dice, no, yo prefiero ir a trabajar, prefiero quedarme con mis amigos descansando porque trabajé mucho. Si la persona no trabaja, entonces le pide a Dios trabajo y cuando tiene trabajo dice, no, yo estoy cansado. Entonces siempre hay una excusa para no buscar al Dios verdadero. En esta iglesia tenemos un Dios que nos responde, que nos escucha, que nos habla, que nos llama, que dice, yo recibí tu ofrenda. Cuando usted lleva una ofrenda a un muñeco de esos, no sabe si la recibió o no la recibió, y es un falso Dios que dice que cuando usted muera lo va a recibir allá, y son tan grandes las mentiras que cada pueblo tiene una virgen. Hay la virgen de los Tiestos, la virgen de la Masacá, hay vírgenes de tal manera que tantos dioses no son capaces de cumplir la función que usted quiere, y crean más dioses y más diosas, aún seres humanos los endiosan y los colocan como dioses. Estas criaturas existen para todas las clases. Es un pecado muy grande que ponerse uno a arrodillar y a rendirles pleito o rendirles culto a esas criaturas, porque uno recibe un castigo no de esa criatura, sino es verdadero. De hecho, el cristiano que esté en esas cosas es el que recibe más castigo. La persona que hace estas cosas y no conoce a Dios, pues Dios lo deja porque la verdad no le interesa. Pero cuando usted va a una iglesia, empieza a buscar de Dios, empieza a cambiar su vida espiritual, Dios lo guía, pero usted tiene que empezar a romper con esas cosas porque sépalo que eso trae maldición, trae castigo, trae ruina, trae preocupaciones, problemas, trae a su casa plagas. Usted puede llevar una cantidad de dinero grandísima y el dinero no se ve. Lleva comida y la comida se pierde. Está toda hora contendiendo con sus compañeros de trabajo, con su esposa, con todo el mundo. No hay paz. Si se acuesta a dormir, no duerme. Si se levanta empezando mal el día, a pelear con todos los que lo rodean. Entonces, hermanos, esos ídolos, deséchenlos, bótenlos porque no sirven para nada. Lo único que sirven es para hacer tropezar al hombre. Y alguien me dirá, pero si yo me arrodillo ante un ídolo y me cumple, sepa usted que detrás de ese ídolo está Satanás y él cumple esas cosas para que usted no busque al Dios verdadero, sino que crea usted que ese muñeco que usted le habló le respondió, pero es una gran mentira y de eso están llenas las ciudades. Bogotá tiene allá su propio ídolo, Monserrate, Brasil tiene allá también su propio ídolo, allá ese un crucifijo que hay, bueno, un Cristo que hay que llaman Cristo, que ese no es Cristo, Cristo vive y está en el reino de los cielos, abogando por las almas. Y cada ciudad tiene su ídolo, cada ciudad tiene su muñeco, y esas ciudades son ciudades arruinadas. Démonos cuenta que entre más idolatría tiene la ciudad, más grandes problemas tienen. Y ha llegado el caso de que en un templo donde se iba a idolatrar, esos mismos muñecos que utilizan ahí los utilizan los brujos, los santeros, los paleros, los satanistas. ¿Por qué? Porque son mentiras y allí idolatran al diablo. Entonces, así como lo idolatra un satánico, lo está idolatrando usted. Y es el mismo Dios, un Dios mentiroso, un Dios falso, donde se presenta detrás de ese muñeco Satanás. Bueno, vamos a leer qué nos dice aquí en Marcos capítulo 7, del 5 al 9. Dice, Marcos capítulo 7, del 5 al 9. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, o sea, dos grandes sectas judías conocedores de la ley, conocedores de la palabra. No conocían el Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento, pero conocían la Torah, o sea, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de la ley de Moisés. Bien, le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, ¿qué era la tradición de los ancianos? La ley de Moisés, había unas leyes que estaban escritas, pero los hombres también tenían otras leyes que se transmitían de manera verbal. El abuelito se lo contaba al tatarabuelito, el tatarabuelito al papá, la mamá se lo contaba al hijo, pero eso no estaba escrito en las leyes de la Torá, o sea, de la ley.
Y entonces, dentro de esas leyes había que, en la ley decía que si una persona tenía un cultivo de trigo, tenía que dejar, no recoger absolutamente todos los granos, sino dejar algunos granos para que las personas pobres fueran allá y cogieran, y podían coger hasta un puñado de trigo, o sea, no llevar un bulto y llevarse todo el trigo, sino un puñado como para satisfacer el hambre. El Señor Jesucristo pasaba con sus apóstoles, ellos tomaron un trigo, lo frotaron y se lo comieron, entonces llegaron, ay, está violando la norma de los, no de Moisés, sino la tradición de los ancianos. Entonces le estaban haciendo reclamo de esa circunstancia. Entonces el Señor Jesucristo le dice, sino que comen pan con las manos inmundas. Había que lavarse 7 veces las manos así y hacer así y decir unas oraciones. Si usted hacía más, no servía, y si hacía menos, no servía. Si no decía la oración que era, no servía. Entonces, eso era una repetidera que se volvió ya una cosa muy común, muy ordinario ya. Entonces dice, si no comen el pan con las manos inmundas, respondiendo el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Hipócritas quiere decir, ustedes están mostrando doble cara, ustedes no están siendo derechos, ustedes no están siendo correctos con la ley de Dios. Esa hipocresía quiere decir que uno tiene dos corazones o dos caras. No es la misma persona, sino que está haciendo de doble corazón. Por boca dicen esa cosa, pero en su corazón está pensando otra. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, hacen cosas externas que aparentan una religiosidad, pero por dentro no quieren saber de Dios. Van a una iglesia, pero no quieren cambiar, siguen la misma cuestión, visitando los ídolos, en la misma contienda, en la misma idolatría, en sus mismos problemas. Entonces, eso es ser hipócrita, porque se supone que un cristiano debe vivir de acuerdo a las normas de Cristo, no a las normas de un ministerio ni una iglesia, sino a las normas que el Señor Jesucristo dejó escritas. Bien. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hacen las cosas por cumplimiento, cumplo y miento. Ya le hice lo que tenía que hacer y ya no me importa si lo hice de buena gana o de mala gana, no me importa, lo hice. Entonces el Señor decía, ese es el pueblo, es un pueblo hipócrita. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, quiere que nosotros seamos la luz, que nosotros seamos la paz, que nosotros seamos el ejemplo, que nosotros traigamos almas a Cristo. Pero en muchas iglesias cristianas sucede lo contrario, que el cristiano se va es al mundo. Entonces, en vez del cristiano traer las almas a Cristo, el cristiano se va atrás del idólatra, del mundano, del pecado. Bueno, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, los judíos que tenían la ley y todo, dice, me estaban honrando en vano, porque las tradiciones de los hombres se habían convertido en leyes, eso. O sea, había una ley de Moisés, pero había otra ley de las tradiciones de los ancianos que iban en contra o que le ponían cargas a la pobre persona, le ponían cargas al pobre creyente. Entonces son doctrinas que se inventan los hombres. Entonces hay muchas iglesias cristianas que tienen doctrinas falsas, doctrinas mentirosas, como por ejemplo que no imponga manos, que cuidado con el que le impone manos, que no visite a los enfermos. Esas son doctrinas de hombres, pero aquí en la Biblia dice otra cosa. En Santiago 5 dice, está alguno enfermo, los ancianos lleven aceite y unjan al anciano, y si ha pecado le perdonará los pecados. Esa es la ley de Cristo, pero hay iglesias que dicen, no, eso no es así. El Señor Jesucristo mandó ayunar bastante. Y hay iglesias que dicen, no, no es necesario ayunar, eso era antiguamente, ¿no? Eso no, hoy en día no. El Señor Jesucristo dice, cuando las mujeres oren, dice a través del Espíritu Santo, en 1 Corintios, cúranse de la cabeza con un velo. Y hay iglesias que dicen, no, es que con el que el velo es el cabello largo. Y la esposa del pastor con el corte de cabello al estilo militar. Entonces, no están ninguna de las dos leyes, ni siquiera la del velo, ni tampoco la del cabello largo. Y así hacemos con todas las normas, las acomodamos a mi parecer, a mi gusto, desdibujando la norma que está escrita. Bueno, en el verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. O sea, dejan la ley que está escrita por algo que le comentan o algo que se inventó alguien. Dice los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, una cosa que tenía que hacerse de una forma que eso no era importante. Como usted lave un plato o un pocillo, no va a hacer lo que usted cambie su forma de vivir.
lo que tiene que cambiar es su corazón, su forma de vivir ante los demás. Amar al prójimo. Les decía, verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, dejamos las normas de Dios para seguir tradiciones de los hombres. ¿Cuántos cristianos comienzan ahorita, el 1 de octubre, comienzan una serie de fiestas que son fiestas a los demonios, que son tradicionales? Eso no viene aquí, esto no está escrito en la norma de Dios. Entonces nos inventamos que viene la fiesta de los niños, el día de los niños, y es mentira. Les colocamos una máscara, una hipócrita forma de ser y hacemos culto a Satanás. Ese día se hace un culto a Satanás. ¿Cuántos cristianos escuchan esta enseñanza y corren y pintan a los hijos, los ponen disfraces de tigre, de león, de secuestrador, de asesino y bueno, lo que sea, y los sacan a las calles a mendigar un dulce? ¿Cuántos niños no se han perdido? ¿Cuántos niños no han violado así? ¿Cuántos niños han envenenado así? Y no sabemos qué culto se rinde a Satanás ese día, porque ahí detrás de esa fiesta de niños, ellos están en cierto modo saliendo a la calle a elevar ese nombre de una fiesta que no hizo Dios, de una fiesta que es realmente perteneciente a las tinieblas. Eso no pertenece a Dios. Cristo no nos mandó disfrazarnos de nada, a nadie. Pero pues esa hipocresía del cristiano es la primera que aparenta una cosa y también se disfraza de lo que quiere ser. Quiere disfrazarse de culebra, de león, bueno, qué sé yo. Y aparte de eso, en la noche, los adultos también se disfrazan y van entonces a fornicar, a adulterar, a violar y a gastarse el dinero en lo que no es pan, en la casa con necesidades y pasaron por el mercado disfraces de 200,000 pesos y en la casa no hay que comer. No importa que la tarjeta de crédito los coja después, y esos son los espíritus de ruina para que después esté esa persona pagando los platos de una cosa que no sabía por seguir tradiciones de los hombres. Y luego viene que la fiesta de las velitas, eso, aquí no hay fiesta de velitas ni ninguna fiesta de luces que haya mandado el Señor. Eso se lo inventaron y se supone que eso es muy cristiano. Casas llenas de velas por todos lados, muy iluminadas, y el esposo peleando con la esposa, el joven por allá en la calle arriba buscando ese problemas, y así son todo el resto de fiestas que continúan de ahí para adelante. Entonces, no invalidemos los mandamientos de Dios haciendo cosas que nosotros nos inventamos o se inventan los hombres, ni tampoco sigamos las corrientes de los hombres. Esas fiestas los inventaron los hombres, uno, para sacar dinero, y dos, Satanás para tener esclavizados a los pobres que adoran las imágenes, que adoran y hacen cosas que no saben. Mi consejo es: averigüe bien las cosas, de dónde vienen esas fiestas, si eso le agrada a Dios, si eso lo hace crecer espiritualmente, si eso lo edifica, hágala. Pero si disfrazarme de león o de tigre y salir a una calle, o de irme a una fiesta de disfraces y llegar al otro día después de haber adulterado, miremos si eso sirve de algo. ¿Espiritualmente creció usted? ¿Espiritualmente le hace ser mejor cristiano? ¿Le hace ser mejor persona? Si es así, continúelo, pero si no es así, hermanitos, no pierdan su dinero, vuelvan al cristianismo. Y si usted está haciendo las dos cosas, no sea hipócrita, porque el Señor dijo hipócritas: o es cristiano o es mundano. Usted no puede estar cristiano ahí y luego irse al mundo. En esta fiesta, pues yo sugiero que usted visite su iglesia, lleve a sus hijos, impóngales manos, regales un himnario, regáleles una Biblia, regáleles cosas, vestidos, ropa, cosas que ellos necesiten y que les sirvan y que los hagan crecer. Llévelos, impóngales manos. El 31 de octubre no es fiesta de ningunos niños, el Día de los Niños. El Día de los Niños es todos los días donde uno tiene que estar pendiente de ellos, de las tareas, que si comió, que si no comió. Eso sí es el Día del Niño. Pero el 31 de octubre, sacarlos y pasarlos y llevarlos a mendigar un dulce por todas las calles, arriesgándose a un poco de peligros que hay, no es ningún agrado de Dios. Eso solamente son personas que no piensan qué es lo que están haciendo, sino van detrás del mundo, ahí haciéndolo sin saber por qué ni cómo. En mi casa yo coloco ídolos sin saber por qué, porque me dijeron que era de buena suerte colocar una herradura, y es un símbolo satánico, que prender una vela, que colocar vasos de agua. Yo conozco hermanos cristianos que colocan 4 vasos de agua en las esquinas que porque así mandaron en una iglesia. Eso son doctrinas de hombres.
en la iglesia de los brasileros, para de sufrir, que sale por televisión, mandan a hacer eso y la gente lo hace, que ponga un vaso al frente y que vamos a rezarlo y yo no sé qué hacer y se lo toman. Hermano, se llaman cristianos, pero eso es mentira, hipócritas, eso es falso, eso no existe, Cristo no enseñó esa doctrina. Y la gente corriendo así a hacer esas cosas porque el hombre le gusta que los esclavicen, que los pongan a hacer cosas que sin saber ni por qué lo están haciendo. Y piensan que las mejores religiones, que las mejores es donde más sacrificios tiene que hacer, sacrificios monetarios, sacrificios físicos. Eso debemos aprenderlo porque no está escrita en la norma del Señor. Bien, Deuteronomio 4:12. Dios quiere un corazón sencillo, un corazón que le alabe, limpio, sin hipocresía, sin mancha ni arruga. Deuteronomio 4:12. Entonces, Dios no quiere un corazón hipócrita, corazón cristiano y corazón mundano. Quiere un corazón sencillito, que llegue a la iglesia a alabarle, a glorificarle, que esté en armonía en su casa, con sus hermanos de la iglesia, con sus hermanos de afuera, con sus hermanos de la carne. Y cuando lo inviten a las fiestas del mundo, nosotros no revolvernos, déjelos. Jesucristo nunca peleó con nadie. Él dejó que ellos hicieran sus fiestas y que hicieran sus cosas. No lo hizo el maestro de Galilea, no lo hagamos nosotros. Bueno, Deuteronomio 4:12 dice, Señor. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Está recordando aquí la experiencia que hubo en Horeb. Cuando Abraham se presentó el Señor en una zarza ardiente. Menos mal que fue allá. Y no la idolatraron porque las llamas de fuego no tienen forma. Entonces, dice que escuchó fue la voz, él no vio imagen alguna, ni de una palomita, ni de un becerro, ni de una cruz. Escuchó una voz. En esta iglesia nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros no se nos presenta en alguna forma Dios. Dios nos habla en español, claro, por medio profético, por medio doctrinario, por medio de consejos nos habla el Señor. Entonces nosotros aquí no escuchamos, no vemos ninguna figura, sino que escuchamos esa voz de Dios. Nuestra bendición es que ese Dios nos habla y nos dirige. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo, el verso 14 ahí, 4:14. En el verso 14 dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñaré los estatutos y los juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces, en el verso siguiente dice advertencias contra la idolatría. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. Guardar es cuidar, proteger, separar su alma. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Guarda su alma para que no se corrompa su alma. El cuerpo se corrompe cuando uno se infecta, cuando le sale una bacteria, cuando le sale cáncer, el cuerpo está infectado, está corrompido. Y difícilmente el cáncer tiene solución a pesar de que le colocan químicos y todo eso, la persona muere en su cuerpo físico. Imagínense la corrupción del alma. ¿Qué remedio hay para el alma? La corrupción del cuerpo no ha encontrado droga, el SIDA, enfermedades terminales. No han encontrado droga y corrompen el cuerpo de una forma terrible que empiezan a oler a podrido, se quedan en el mismo cadáver. Los que consumen drogas, cómo se degeneran pronto y no tienen su terminación única es la muerte y está corrompido el cuerpo. Imagínense un alma corrompida. ¿Quién la va a remendar? ¿Quién la va a curar? Cristo. Por eso las almas corrompidas, la iglesia llegan almas corrompidas, llegan almas enceguecidas que han sido trabajadas, han sido cansadas por el mundo, por Satanás, por su propio cuerpo, su propia concupiscencia, su propio pecado los trae y aquí el Señor los restaura, los repara físicamente, pero Él empieza a hacer el trabajo por dentro, de adentro hacia afuera, y usted debe hacer también el trabajo de adentro hacia afuera. Por eso el Señor dice, cuando yo les hablo sin figura, y cuando al pueblo que ustedes vayan, no cuide su alma de no corromperla con la idolatría que hay en ese pueblo. Si yo me voy para cualquier pueblo, pongan el que quieran, imagínense el que quiera, allá hay un ídolo, allá hay una fiesta, allá hacen tradiciones.
Hay pueblos donde las tradiciones es que los hombres se disfracen de mujeres y empiecen a bailar con hombres allá, delante de los niños, de las mujeres, y es una fiesta, y eso es una tradición, que hay que guardar las tradiciones porque eso es cultural, y lo elevan a un nombre cultural. Entonces, yo soy muy culto porque pues yo me disfrazo de mujer y salgo a bailar con hombres, eso no es pecado, eso no es ningún... Claro que sí es pecado, al Señor no le gusta que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre, que el hombre tenga apariencia de mujer y la mujer tenga apariencia de hombre. Hombre y mujer los creó para alabanza y gloria de su nombre. Bien. No deje corromper su alma, hermano. Deuteronomio 5. Seguimos una hojita más adelante. Deuteronomio, tanta advertencia que hace el Señor, y el pueblo de Israel cayó en la idolatría. Hoy en día nos vemos, miren los canales de las festividades que hay en Jerusalén, en Israel. ¿Qué festividades de homosexualismo? Ahorita es el orgullo gay y todas esas cosas, copiado de las naciones paganas, de las naciones que no conocen a Dios. Pero los israelitas vienen de sangre de las 12 tribus. Conocen las normas, su alma está pura y limpia para venirla a contaminar con el mundo, corriendo detrás del mundo. Colombia no se queda atrás, Colombia también hace sus festividades de idolatría, de fiestas paganas. Así es de que nosotros en Cartagena celebramos eso, y ya aquí celebran el orgullo gay, no sé dónde lo celebrarán porque pues no estoy detrás de esas fiestas, pero estoy muy seguro que eso sí se va el colombiano a imitar todo lo que es malo, todo lo que no sirve. Bien, Deuteronomio 5, del 8 al 10 dice el Señor: no harás para ti escultura. ¿Qué es escultura? Es el producto de la mano del hombre, o sea, una artesanía, algo que se hace con las manos. Entonces dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, como las nubes, las estrellas, el sol, la luna, todas esas cosas. Dice, no harás para ti escultura ni imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, gusanos, caracoles, bueno, ni en las aguas debajo de la tierra, pescados, delfines, todas esas cosas. Ni te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Y qué es lo primero que hace el hombre? Buscar esas figuras, y entonces no, que tengo la estrella de David para que me dé suerte, que yo me pongo, ¿qué? El sol, la media luna, que es para la buena suerte, los aretes, todo eso, mire que viene de la idolatría, desobedeciendo de una manera directa a Dios, de cara al Señor. Y van a esperar bendición de esas lunas, de esos soles, de esas cosas que se cuelgan. No, van a esperar ese castigo de Dios que, usted dice, yo me la coloqué y hace un mes y no me ha pasado nada. ¿Quién sabe cómo esté su vida espiritual, cómo esté su vida en su casa, en su trabajo? Tal vez arruinado por ahí debiendo esos pedazos de latas que usted compró en la calle y debiéndolas por ahí. Bueno, en el verso 9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Qué ve uno en abril? ¿Qué ve uno en diciembre? Inclinados a que el pesebre y todos, ay, el niño Dios, es un muñeco ya que está, y como es una forma de bebecito, ay, el niño Dios, y no lo toca, las ovejitas, cuadremos, ay, la Virgen María, y no sé quién. Eso lo hacemos el 24 de diciembre, desde el 1 de diciembre ya montando los muñecos, y el 4, 5, 15 de abril estamos crucificando ese muñequito, y entonces ponemos un muñeco bien feo, bien horrible, que es horrible, al Señor Jesucristo. Y entonces hay unas figuras negras doblado así, otras, no, horrible, una cosa, y entonces al Señor Jesucristo, y con el respeto. Nos ponen películas de Cristo, el Señor Jesucristo, la Virgen María. Hermanos, son ídolos, no. Nosotros debemos mirar a Cristo espiritualmente, a María espiritualmente, a todos en la forma espiritual, en la forma física no. Debemos escuchar los mandamientos de la ley de Dios. Dice, no te inclinarás a ella ni le servirás. ¿Qué es lo que se ve en abril? A inclinados besando, y esos muñecos pelados de que todo el mundo besa, y besa el uno, una fila de 100 personas, y a los colegios los llevan y a los niños los obligan a eso, y los niños sin saber ni cómo ni por qué ellos hacen fila y también empiezan a besarlo, y así lo hacen los grandes sin saber por qué. Vaya, pregúntele o pregúntese usted por qué está haciendo fila para besar un muñeco de yeso pelado. ¿Qué espiritual tiene eso? ¿Qué bendición lleva usted para su casa? Dicen, y le servirás, porque yo soy Jehová, un Dios fuerte y celoso. Mire, Dios es celoso. O sea, Él cuida su honra, Él cuida su nombre.
Él no permite que lo vayan a comparar con un pedazo de luna, un pedazo de las creaciones que Él hizo, que son cosas mínimas frente a la inmensidad de Él. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿quién aborrece a Dios? El que adora. Usted no le puede servir a dos dioses, o le sirve a lo físico o le sirve al espiritual. Entonces, si usted está sirviendo al Dios físico, el Dios espiritual verdadero lo aborrece a usted. Y si usted se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No es que yo tengo que colocar las decoraciones de Navidad porque es que eso lo hace el Señor del frente y lo hago y lo pongo. ¿De dónde sacaron eso? En la casa del Señor Jesucristo, ¿cuántos arbolitos colocaban? María, cuando iba a colgar cosas allá para Navidad o celebrar el día del Papá Noel, que llaman. Son tradiciones de hombres que lo único que hacen es ponerlo a usted en problemas frente a Dios. Bien, y el verso de gracias, hermanitos, están en la enseñanza. Y hago misericordia a millares que aman y guardan mis mandamientos. Es decir, mire cómo es Dios de bondadoso. Usted que peca y coloca ídolos, tercera y cuarta generación, pero usted que le sirve a Dios, al Dios espiritual, Dios tiene misericordia ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Aquí dice a millares. O sea que si usted tuviera millares de descendientes, todos serían bendecidos. Pero si usted es idólatra, Dios castiga hasta la cuarta generación. Es decir, que es muy probable que en la quinta generación levante una criatura que va a adorar a ese Dios espiritual. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, hermano. Explícitamente el Señor manifiesta allí que no quiere que se hagan figuras, y mucho menos que las adoren. Y explícitamente el hombre en su carne va y las hace. Y Él dice, si usted las hace, yo voy a castigar hasta la cuarta generación. Pero también dice, si usted me adora a mí, al Dios verdadero, entonces yo voy a visitar millares de millares. Por eso cuando una persona llega a una iglesia con todas esas maldiciones y hace la oración de fe, toda maldición generacional. Mi familia era muy idólatra y generalmente las familias son muy idólatras y se guarda la tradición familiar. Entonces, no, es que mi abuelito fue católico, yo no quiero mirar otra religión ni otra iglesia, ni la Biblia no la voy a tocar porque es que para el católico la Biblia es un libro que lo vuelve a uno loco. Claro, es una locura hacer un ayuno, claro, es una locura hacer una velada, claro, es una locura ponerse uno a leer ese libro. Porque este libro, usted una vez lo empieza a leer, quiere volverlo a leer y usted nunca acaba de leerlo. Entonces eso es una locura, es una cosa infinita. Pero ¿quién va a entender el pensamiento de Dios? Y este libro lo escribió un ser infinito, a través de hombres finitos. Bien, nosotros queremos conocer a Dios, queremos buscar la sabiduría de Dios y recibir esas bendiciones. Bien, Deuteronomio 12:29. Mismo libro 12:29. Deuteronomio 12:29. Advertencias contra la idolatría. La enseñanza de hoy se llama amonestaciones contra los idólatras, o sea, llamados de atención. Aquí no estaban idolatrando todavía, pero dice advertidos. Ojo, le está poniendo una línea, dice, de aquí no pase. Si usted se pasa, aténgase a las consecuencias. Deuteronomio capítulo 12, verso 29. Advertencias contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate. Atrás decíamos que no corrompas tu alma, ¿cierto? Cuida tu alma. Aquí dice guárdate tu espíritu, cuerpo y alma. Dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿De qué? De la idolatría. Después que sean destruidos delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. O sea, los dioses territoriales. Deben saber que el diablo tiene territorios. El diablo que domina en esta ciudad no es el mismo que el que domina en otra ciudad, en Ohio, en California, en todo. Cada ciudad tiene un diablo dominante y en cada ciudad hay un ídolo dominante. Cada ciudad tiene su virgen o su crucifijo o su Dios. Que no harás así, bueno, verso, yo también le serviré, verso 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses,
¿Cuáles fueron las cosas abominables de Dios? Embriagarse, comer hasta la saciedad. Todas las cosas toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos y sus dioses. Hay un dios chiquitico que lo tienen la mayoría en muchas casas, que lo llaman el Buda. Es un muñeco muerto de risa, negro, la mayoría es negro, que tiene un arete de mujer, está muerto de risa con una barriga que se nota que es muy dado a la gula, a la glotonería, y muerto de risa, dado a la alegría, al desparpajo. Está semidesnudo, y Dios dice que nosotros debemos cubrirnos. Y ese Dios lo llevan allá, y fuera de eso dicen que hay que rascarle la barriga para que le dé plata. También hay elefantes. Todos esos son dioses falsos que la persona, tras de que está de ídolos que no son, se los llevan para su casa y los colocan allí. Que es que para que les dé buena suerte. Y entonces dice aquí en la palabra 31, no harás así Jehová, porque es cosa abominable que Jehová aborrece, que hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas que quemaban en el fuego a sus dioses. Había un dios que se llamaba el dios Kemoch, o el dios, bueno, no me acuerdo qué más se llamaba ese dios. Era una figura de hierro grande con un hueco en la mitad y abajo lo llenaban de madera y lo prendían a fuego alto, cogían un bebé recién nacido o de unos meses y lo tiraban allí. Obviamente que se gritaba hartísimo, y alrededor habían unos tipos con unos tambores grandes que cuando la criatura caía ya del dolor y todo, empezaban a darle duro a esos tambores y esa criatura la ofrecían para que hubiera mejores ciencias. Aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, cogían a los niños o a las mujeres, les arrancaban el corazón y se los sacaban a ese dios y los ofrecían a los dioses, al dios sol, al dios luna. Aquí también en la ciudad donde yo vivo también hacen lo mismo. Y hoy en día hacen unas festividades, colocan un cuadro que se llama San Pascual Bailón. Imagínense, debe bailar hartísimo. Y se llama bailón porque eso es para bailar. Se coloca una pareja al frente de un muñeco y empiezan a bailar y ellos tienen que rotar sin darle la espalda al muñeco porque es una falta de respeto. La fiesta dura en tanto que dure la comida y la bebida, bebidas embriagantes. Y eso es ¿para qué lo hacen? Para que haya mejor fertilidad en la tierra. Eso mismo lo hicieron todos los paganos, los egipcios hacían esos sacrificios, hacían esas cosas para que hubiera mejor producción en la tierra, para que hubiera abundancia. De ahí las diosas de Grecia y de los dioses de los latinos, que son los mismos dioses que nosotros hoy en día tenemos con otros nombres para que nos den riquezas. Pero es un engaño en que está viviendo la humanidad y es necesario dar esta enseñanza para que nosotros no nos revolquemos, hermano, por favor. Nosotros no podemos compartir la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Si usted comparte en esas fiestas de llevar los niños, de disfrazarlos, eso va a tener problemas. En mi colegio a los niños yo no los llevaba allá ni disfrazados, ni siquiera iban ese día. Nunca tuve problemas, nunca me llamaron y pues les servía a mi Señor, porque igual ellos salieron de su colegio y todas las cosas. Y tengo otro que está, pero pues igual no lo voy a disfrazar. Pero tampoco voy a cometer el error de seguirlos disfrazando allá por fuera del colegio ni nada de esas cosas, porque son cosas de los hombres, son cosas de tradición. Eso no es de la ley de Dios, sino se lo inventaron hombres para que los otros hombres lo desarrollen. Bien. Si nosotros aprendemos fácil de la idolatría, aprendemos fácil de que compres ese Buda y eso le va a dar suerte, y lo aprendemos fácil y vamos y damos la plata que sea ese muñeco de yeso y hacemos lo que nos manden a hacer, otros muñecos los ponen a fumar y que póngale billetes ahí, y que eso es brujería, hermano. ¿Qué aprendemos de ahí? Nada. ¿Por qué no nos acercamos a una iglesia donde se ministra la palabra de la Biblia, donde se adora a Dios, donde no es un Dios de madera o de metal o de lo que sea, cualquier metal precioso? ¿Qué aprendemos de los ídolos? Nada, pero corremos detrás de los ídolos. Busquemos a Dios leyendo la Biblia, santificándonos. Y así nosotros vamos a aprender del Dios vivo, del Dios verdadero. Bueno, vamos a Deuteronomio 18, verso 9. Mire que son casi todas leyes
deuteronómicas, ley de Moisés, y el Señor Jesucristo dice, y vosotros invalidaste la ley de Moisés por la tradición de vuestros abuelos y tatarabuelos, de vuestros padres. Y estamos leyendo cuáles son, estos son leyes de Moisés, dadas por Dios a Moisés para que los hombres fueran limpios ante ese Dios verdadero. Y entonces el Señor Jesucristo allá en San Marcos 7, donde estábamos leyendo, les dice, ustedes invalidan estas leyes por las tradiciones. Acuérdense que los judíos se dispersaron por toda la tierra y entonces ellos a donde iban se volvían a los dioses que habían. Los judíos que estuvieron en España, que son los askenazíes, creo, sefaradíes, perdón, así le decían a los judíos que vivían en España, ellos fingían ir a la iglesia católica porque les prohibían ser judíos y, por ejemplo, los viernes que se celebra el Shabbat se prende una vela que se hace, entonces ellas iban y le prendían la vela a los muñecos allá, pero no era porque le estuvieran adorando a ese muñeco, sino porque se iniciaba la fiesta de Shabbat de los judíos que empieza el viernes por la tarde y ellos iban, como no lo podían hacer en sus casas, ellos hipócritamente lo hacían allá. Por eso el Señor les dice hipócritas. Y ellos cambiaron sus nombres, cambiaron todo para mantenerse en las tradiciones de los países donde vivían. Entonces, si nosotros leemos la historia del pueblo judío, nos damos cuenta que ellos se camuflaron allá entre las sociedades, ellos se hacían pasar y si había que arrodillarse ante un ídolo, ellos lo hacían, invalidando la ley de Moisés por salvar sus vidas, por permanecer en una ciudad. Cuando el Señor les había dicho, esta ciudad la van a destruir y van a destruir sus dioses y no van a tener nada con sus dioses. Si el judío hubiera dicho, nosotros no nos arrodillamos, nada, el Señor les hubiera dado victoria. Pero ellos lo que hicieron fue la fácil. Pues es más fácil uno camuflarse, ser hipócrita uno y decir, bueno, yo entro a esa iglesia, pero aunque no creo, y mantenerme y no decirles yo a esos dioses no. Usted no sea hipócrita, que a ese Dios no. Dígale a su hijo, yo mi hijo no lo voy a dedicar a los demonios, yo no lo voy a disfrazar, yo no lo voy a hacer nada. A ver qué le pasa, ¿verá que no le va a pasar nada? Dios está con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son costumbres paganas. Bueno, ya leímos el 18. Bueno, entonces, Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, amonestación contra las costumbres paganas. Costumbres. ¿Qué es la costumbre? Es un acto repetitivo que no es ley, pero que las personas lo adoptan como si fuera una ley. Verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque ellos no conocieron a Dios, no tenían el libro, no leen la palabra. Dice, no haga lo mismo, las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero. Yo hoy en día veo que esa tradición de pasar por fuego a los niños se vislumbra simbólicamente en lo que en el bautismo católico hacen, que prender una vela allá y pasarlo al frente de la vela y echarle un poquitico de agua en la casa, que es el bautismo por aspersión, bautismo que no es bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión, o sea, sumergido. Bautismo quiere decir sumergido. De ahí viene la palabra bautismo. Bien, dice que su hijo no pase por el fuego, primero. Segundo, que no practique adivinación. La adivinación es un pecado grande ante las cosas de Dios. ¿Qué es adivinar? Decir una cosa por sí, sino tratar de cuadrar una verdad. Eso ha generado grandes problemas en las iglesias cristianas, aquellos que practican la adivinación. Ni agorero, los agüeros. Ay, que yo tengo la matica de espigas ahorita detrás de la herradura, que no sé qué, que a los hijos colgarle cositas, colgarle una manito roja en la mano. Esos son agüeros. Esos son agüeros. Ni a que me bajo de la cama. Hay cristianos que dicen, no, que si yo tengo que bajarme con el pie izquierdo, con el pie derecho. No, eso es ser agorero. Ni sortilegio, o sea, vivir de la suerte. Ni hechicero, menos. ¿Qué es la hechicería? Son las prácticas abominables que se le rinde culto a Satanás, con cosas que Satanás les enseña cómo es que lo hace. Ni encantador, ni adivino, vuelve a hablar de los adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, si usted va a los cementerios allá a pedir que lo guíe su papá, eso es un culto a los muertos. Eso es abominable a Dios. Pídale a Dios, el muerto ya está muerto, ya no le va a responder. Nadie de los que están debajo de esas lápidas le va a contestar. Si se levanta alguien y le contesta o le contestan ahí, es Satanás que está
tomando ahí forma para que usted crea que es su familiar el que está hablando. Bueno, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios desecha estas naciones delante de ti. Acuérdese, en el verso 12 el Señor les dijo, ustedes yo los voy a llevar a una ciudad que ya están cultivadas, que ya están construidas, usted solamente va a llegar a disfrutarlas, porque las ganancias del hombre injusto son disfrutadas por el hombre justo. Pero si usted es justo, van a decir ustedes, pero yo no he visto ningún justo que reciba las cosas, yo he visto personas que reciben de delincuentes, reciben los bienes de esas personas, pero si usted es justo, y el Señor les dijo, ustedes van a llegar a esa ciudad y van a encontrar ya sembrado, ya ustedes no tienen que matarse matando las culebras o los tigres que haya por ahí, porque ya hay hombres que hicieron eso por ustedes, ustedes van a llegar a disfrutarlas, pero les advirtió que no fueran a contaminarse con los ídolos o los dioses que hubiese allí. Bueno, ¿verso qué? Bueno, 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué el Señor les quitaba esas propiedades y por qué los iba a echar? Por ser agoreros, por ser adivinos. Y dice, y usted que se da cuenta que le voy a quitar eso para dárselo a usted, no vaya a hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. ¿Y cuáles consecuencias? Ser prisioneros, ser miserables, ser perseguidos, ser abominación en cuanto el lugar estén. Pero pues son el pueblo de Israel, que el Señor bendiga al pueblo de Israel, porque hay una promesa en Abraham, que bendito sea el que lo bendiga, y el Señor bendiga toda la generación de Israel, y nosotros también somos parte de esa familia por medio de Jesucristo, no por carne ni por sangre. Ven, seamos perfectos como Dios quiere. Estas festividades vienen acompañadas generalmente de vino, de lujuria, de comida, de comilonas. Dice el Señor que seamos perfectos, y nosotros somos un pueblo que venimos a reconciliarnos con Dios por medio del perdón. El 31 vaya más bien a la iglesia y pídale perdón por haber llevado sus hijos a la idolatría y esas cosas. Cuidarnos de no caer, y por eso nosotros estamos en la iglesia, para que nos cuidemos unos de los otros. Bien, Romanos 8:14. Pasamos al Nuevo Testamento, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 14. Los Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. 8:14. Dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, que usted tiene que recibir el espíritu de Dios para que se llame hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, ya rompió la esclavitud que tenía antes. A nosotros nos asustaban, nos decían, no pase por debajo de una escalera, que cuidado que se le pasa un gato negro por delante, que tiene que colocar todo eso, uno lo bota a la basura y se da cuenta que le quitan un peso de encima. Cuando yo boté toda mi idolatría a la basura, la rompí y la boté a la basura, sentí como si me hubieran quitado un peso que tuviera en las espaldas. Entonces, hermanos, esa es la bendición, que nosotros vengamos a tener sanidad por obedecer los mandamientos de la ley de Dios que están plasmados desde Moisés y que ya leímos. Deje cuenta, dice, cuida tu alma de no corromperla, cuídate de no contaminarte, cuídate de no perecer como las otras naciones. Gálatas capítulo 5:1. Está antes de Efesios, Gálatas capítulo 5:1. Estad firmes en la libertad. Ya nosotros no tenemos miedo de que nos van a hacer brujería o hechicería. Ya no, nosotros estamos contra los agoreros, contra los hechiceros, contra los brujos. ¿Y cómo se rompe eso? Nosotros reprendiendo espíritu de brujería, espíritu de adivinación. Recordemos a los apóstoles cuando veían adivinación, que es una forma de predecir el futuro a través de las vías de las tinieblas. El apóstol Pablo nos enseñó que era que reprender esos espíritus inmundos, porque son espíritus inmundos, hay que reprenderlos. Bueno, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estamos sujetos a esos ídolos, a esos muñecos. Esos muñecos no hacen nada, ni bien ni mal, son solo muñecos, solo hechura de hombres. He aquí yo, Pablo, digo que sí o sí. Bueno, hasta ahí nada más. Entonces, no estamos sujetos a la idolatría, no tenemos que tenerle temor a las tinieblas. Nosotros reprendemos a las tinieblas que se vayan. O
sea, que ya no le tenga miedo ni a las brujas, ni a los adivinos, ni a los magos, nada, sino reprenda los espíritus inmundos que están en esa pobre persona que lo tienen esclavizado. Antes nos tenían esclavizado, nos decía, compre tal perfume, y nosotros íbamos y lo comprábamos. Haga tal cosa, hágase tal riego, vaya donde tal brujo, y esa era una esclavitud que teníamos. Hermanos, no necesita usted nada, usted lo único que necesita es limpiar su corazón y obedecerle a Dios, nada más. Arrepiéntase de sus pecados y todos los días cambie su vana manera de vivir, cambie su forma de pensar, y entonces vendrá refrigerio para vuestras almas. Gálatas capítulo 4, versos del 6 al 9. Nos devolvemos. Dice el Señor: en el verso 3, dice, así también, arranquemos desde el verso 3, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, nos esclavizaban, nos vendían perfume, nos vendían basura, nos vendían dioses falsos, nos vendían mentiras, y éramos como niños, creíamos, y lo dábamos por cierto, pero cuando leímos la palabra y vimos que eso es una abominación, vino el Espíritu Santo que nos hace llamar hijos de Dios, ya no somos hijos de los demonios, ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de Dios. Dice, rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, para redimir al pueblo de Israel que estaba bajo las normas estrictas de Moisés, las normas deuteronómicas. ¿Para qué? Redimirlos para no pertenecer ya a la ley, sino a la gracia. Ser hijos de la gracia. Porque en la ley decía, tienen que cumplir todos los mandamientos, y eran muy rígidos. Y viene Jesucristo y dice, hay que obedecer a Dios, porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Bien, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo envió, bueno, ya hizo. Verso 5, ¿para qué vino Jesucristo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios también envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu clama dentro de usted, Padre. Es decir, que la persona que genuinamente dice el Padre Nuestro es aquel que lo dice a través del Espíritu Santo. ¿Y quién recibe el Espíritu Santo? Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y aquel que cambió su forma de pensar, tuvo una conversión, y ya cuando ora dice Padre. Esa es la verdadera oración, ese es el verdadero adorador del Señor. Entonces dice, cuando a la iglesia llega alguien, llega lleno de, cuando yo llegué a la iglesia llegué lleno de cargas, de idolatría, de todas esas inmundicias, y por gracia el Señor empezó a limpiarme y empezó a mostrarme que estas fiestas no le agradan a Él, que son culto a los demonios, especialmente el 31 de octubre, es el más diabólico de todo. Ese día, vaya, ore, reprenda a todos los espíritus inmundos, reprenda a todos los demonios, lleve a sus hijos y póngale manos, y busquemos la santidad, busquemos que la doctrina del mundo no es ley de Dios, que la doctrina del mundo lo lleva a ustedes al pecado, al error, a la condenación. Mas Dios nos quiere llevar por gracia a través de Jesucristo a ser hijos de Dios, para que la luz de Cristo alumbre en nosotros, para que nuestra oración que diga Abba, Padre, sea a través del Espíritu Santo y no solamente de boca, como decía el Señor Jesucristo hipócritamente, que no sale del corazón, sino que realmente sale del corazón por el Espíritu Santo y le hace decir Padre nuestro. Usted dice con todo el sabor, dice Padre nuestro, con ese amor, lo dice con toda la seguridad. Antes nosotros decíamos el Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, y otra vez lo repetíamos y no sabíamos ni qué era lo que decíamos. Pero el Espíritu Santo ya nos enseña a discernir lo que nosotros decimos. Mateo 15, del 2 al 9. Mateo 15, del 2 al 9. Ya creo que ahí iniciamos el capítulo. Sí, bueno. Vamos a ver lo más importante. Dice... Sí. Verso 6, dice, ya no he de honrar a mi padre o a su madre y habéis invalidado el mandamiento de la Dios por vuestra traición. ¿Qué dice la ley de Dios? Dice el tercer mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Respetar, obedecer y sustentar. Cuando el judío tenía que sustentar al papá, decía, es corbán para Dios, o sea, decía, es una ofrenda para Dios, y no le daba al papá la ayuda que tenía que hacer. Y entonces se quitaba de encima esa responsabilidad solamente por decir, esta ofrenda más bien es para Dios. Y dejaba de responder por sus papás. No le llevaba nada a los papás. Eso sí, yo no lo sé.
Pero lo que yo sí sé es que si usted se llama cristiano, empiece a honrar a su papá. Honrar es obedecer, respetar, y cuando ya esté viejito, cuando ya no pueda conseguir la comida por alguna razón, susténtelo. Eso es honrar. Eso espera uno, ¿no? Por eso nosotros estamos enseñando esto. Claro, para eso estamos enseñando esto, para que las generaciones que somos ahora hijos de Dios, nosotros espiritualmente hemos sembrado esa semilla y estamos seguros que esa semilla va a seguir de generación en generación y va a bendecirse por millares. Pero si seguimos en el mundo, si seguimos en las tinieblas, hasta la tercera y cuarta generación llevando del bulto. ¿Cuántas personas hay que la familia ha sido esclavos de esclavos, de esclavos y esclavos y nunca han podido salir de allá? Toda la vida arruinados, todavía va uno a mirar y hicieron pacto satánico, hicieron brujería, practicaban la idolatría. Colombia es un país arruinado porque está entregado a la idolatría, un país dado a unos dioses mentirosos, unos dioses falsos. Y el día en que el colombiano crea en Cristo y lea la palabra y viva de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, ese día este país va a ser próspero, este día va a ser un país donde ya no nos van a oprimir de la forma en que oprime y la pobreza y la inmundicia y el abuso del ciudadano. Pero primero nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, hermanos, no invalidemos los mandamientos de Dios, dice el verso 7, hipócritas, bien profetizó. ¿Por qué dice el Señor hipócritas? Porque es de apariencia, pero por dentro realmente no estamos diciendo Padre Nuestro, ¿sí? Y en Efesios, en Gálatas, decíamos que el Espíritu Santo es el que nos hace decir Padre Nuestro, o sea, que eso sí sale dentro del corazón. Vamos al verso 2 al 9. Bueno, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, no crean en esas fiestas que son doctrinas, no son fiestas de Dios, son doctrinas de hombres, que ese día se le rinde culto al niño Dios. Dios no es un niño. Dios siempre ha sido Dios. Pero Jesucristo al venir al mundo sí fue niño, pero él creció en sabiduría y conocimiento. Y usted viene a la iglesia cristiana a crecer en sabiduría y en conocimiento, y que sus hijos vayan creciendo físicamente, pero también creciendo en sabiduría y conocimiento, como ahorita estábamos diciendo que nuestros hijos vayan a ser nuestro sustento, ¿no? Bien, eso ahí termina esa parte. En vano me honran, dice, en vano. O sea que no sirve de nada esa honra que se hace cuando no se hace con el corazón. Bueno, ahí terminamos más bien. Recordemos que las tradiciones, lo que nosotros estemos viviendo en las tradiciones, analicemos si eso espiritualmente le agrada a Dios, primero que todo, y si eso espiritualmente me hace crecer a mí y a mis hijos, si eso me va a traer bendición o no. Si no me trae bendición, no se preocupe, no hay ningún problema. Si eso me trae castigo y maldición, deshágase de esa porquería cuanto antes, porque el Señor es Dios de verdad, y en espíritu y en verdad quiere que le adoremos, no que seamos hipócritas adorando dioses de madera y llevando una vida contraria, y esos ídolos nos llevan a castigar y nuestros actos también nos llevan al castigo. Ahí terminamos, hermanos. El Señor los bendiga y los guarde.